está en él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a empezar. Yo ahí puse mis apuntes, no los veo a ustedes, pero confío en que ustedes me están viendo y me están escuchando. A ver si lo encuentro. Ahí está. Bien, hoy vamos a empezar una serie que va a durar 8 domingos, si mal no recuerdo, que vamos a ver 8 personajes, 8 profetas menores del Antiguo Testamento, y tratar de sacar una enseñanza de sus vidas. Particularmente el personaje que vamos a estar estudiando un poquito hoy, del cual se podrían decir muchas cosas, pero vamos a decir pocas, se caracterizó por no prestar atención a la voluntad de Dios. Y este es el tema del que quisiera que hablemos, la voluntad de Dios. A veces parece una frase un poco abstracta. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hablamos de la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, pero ¿qué es concretamente la voluntad de Dios? Y quizás más difícil aún, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Bueno, el significado de la frase en sí es muy sencillo. La voluntad de Dios es aquello que Dios quiere, aquello que se condice con el plan que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para nosotros. Ahora, cuando hablamos de cómo conocer la voluntad de Dios, de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, quizás es un poco más complicado. La respuesta más común y más general de cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, siempre está en decir, bueno, leer la Biblia. En la Biblia Dios se nos muestra, Dios se nos manifiesta, Dios dejó asentado qué es lo que Él quiere para nosotros, es el manual del Creador para que nosotros podamos transitar nuestro camino, y allí está expresada su voluntad. Y eso es cierto, en un sentido general, la voluntad de Dios para sus hijos está expresada en su Biblia, por lo tanto es una responsabilidad ineludible para todos nosotros que leamos la Biblia, que estudiemos la Biblia, que aquellas cosas que no comprendemos, busquemos comprenderlas. Sin embargo, hay un sentido más específico de la voluntad de Dios, que tiene que ver con qué es lo que Dios quiere en particular para mi vida. Es decir, qué carrera tengo que estudiar, con quién me tengo que casar, de qué tengo que trabajar, cosas por el estilo, ¿verdad? Si yo estoy en la disyuntiva, si
me tengo que poner de novio o novia con Pepito o con Pedrito, yo no voy a ir a las páginas de la Biblia y voy a leer un versículo que me diga, no lo dudes, elegí a Pedrito. Y así con muchas cosas. Yo no voy a leer explícitamente qué carrera tengo que elegir, dónde tengo que vivir y cosas por el estilo. Por lo tanto, ahí está la gran incógnita, ¿no? La disyuntiva esta de cómo conocer cuál es la voluntad de Dios específica para mi vida, qué es lo que Dios quiere para mi vida, cuál es el propósito para mi vida. Y creo que la clave para entender cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios está en Romanos capítulo 12. Vamos a leerlo, todos tienen la Biblia, a ver, muéstrenmela. ¿La tienen ahí a mano? Si no, es válido también celulares, lo que sea, donde puedan leer Romanos capítulo 12. Fíjense, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, dice esto: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después agregan el versículo 2, que es donde está la clave. No os conforméis a este siglo, o no se conformen a este mundo pecaminoso, esa es la idea de esa frase, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces decimos que ahí la palabrita transformaos es una palabrita que en la lengua original es morfeio, ¿no? En el griego es morfeio, de donde viene metamorfosis. Ustedes piensen en la oruga, un animal que a todos nos da bastante asco, pasa un proceso de metamorfosis y experimenta un cambio que es sustancial, se vuelve un animal hermoso. Bueno, eso es de lo que está hablando Pablo. Que nuestro entendimiento, nuestra mente, que nuestro corazón, que aquellos sentimientos más profundos que tenemos sean transformados. ¿Con qué objetivo? Para que conozcamos la voluntad de Dios, que la define como buena, como agradable y perfecta. En este sentido podemos entender entonces que nosotros podemos conocer qué es lo que Dios quiere particularmente para nuestra vida una vez que experimentamos este cambio, una vez que fuimos transformados, una vez que nuestra mente está inmersa constantemente en los pensamientos acerca de Dios y que nuestro corazón está en sintonía plena con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a conocer las radios en las que había que sintonizar la frecuencia con un dial analógico, una ruedita que se iba moviendo de acá para allá. Y si uno sintonizaba justo la frecuencia de la radio que quería escuchar, se escuchaba perfecto. Movía un poquito para un lado y se escuchaba un ruido. Movía para el otro lado y lo mismo. Cuando estábamos en la sintonía perfecta, podíamos escuchar lo que la emisora de radio tenía para decirnos, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con Dios. Cuando estamos en sintonía con Dios, por medio de la lectura de la Biblia, por medio de la oración, por medio de rodearnos de personas que nos motivan a buscar la voluntad de Dios, por medio de congregarnos con nuestros hermanos frecuentemente, vamos a estar en sintonía con Dios y nuestro corazón va a estar sensible para escuchar lo que Él tiene para decirnos, lo que Él quiere para nosotros. Y en esos casos va a ser fácil tomar las decisiones, porque vamos a sentir claramente que está bien lo que estamos haciendo, ¿no? El Espíritu nos va a guiar a eso. Y la verdad es que la mayor cantidad de las decisiones diarias que nosotros tomamos son las que en definitiva van a ir definiendo concatenadamente el rumbo de nuestra vida. Decisiones que no premeditamos. Todos los días tomamos, no sé, un 90-95% de decisiones que no premeditamos, las tomamos. Y esas decisiones las tomamos en base a nuestra cosmovisión, es decir, en base a nuestras creencias más profundas, aquello que está arraigado en nuestro corazón y aquello que está arraigado en nuestra mente. Y para esto es importante estar en una comunión constante con Dios, estar en relación con Dios. De esta forma es que vamos a tomar decisiones correctas y vamos a evitar equivocarnos. Ahora bien, en el día de hoy, como les dije, vamos a estar viendo a uno de los profetas menores, y particularmente esta persona
no tenía problemas para conocer la voluntad de Dios. Dios le hablaba directamente, como a todos los profetas. Si no lo recuerdan, un profeta es una persona que intercede ante el pueblo trayendo un mensaje directo de Dios. Era un intercesor. Por lo tanto, este personaje, que es Jonás, escuchaba la voz de Dios como ustedes me están escuchando a mí ahora. Él conocía la voluntad de Dios y no le cabía ninguna duda de que Dios le estaba hablando y le estaba diciendo determinada cosa. Ahora, el problema con Jonás es que decidió desoír lo que Dios tenía para decirle. Decidió no hacerle caso a Dios a pesar de que la voluntad de él estaba bien clara. Y en esto vamos a pensar un poquito. Podríamos decir muchas cosas de Jonás, podríamos leer todo el libro, que no es muy largo, 1,5 páginas más o menos, pero vamos a leer apenas algunos versículos para tratar de extraer alguna enseñanza de esto, respecto a este tema que les mencionaba, que es la voluntad de Dios. Si quieren, vamos al libro de Jonás y podemos leer los versículos 1 al 3. Mientras lo buscan, les cuento algo acerca de Jonás. Jonás, como les decía, era un profeta del reino del norte. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero las 12 tribus de Israel se habían dividido, habían quedado 2 tribus al sur, 10 tribus al norte. El reino del norte era más poderoso, era más rico, y allí estaba Jonás. Y Jonás era lo que podríamos decir, un nacionalista empedernido. El rey en ese entonces era un señor que se llamaba Jeroboam, y Jonás intercedía delante de Jeroboam con intenciones expansionistas. Quizás les suena un poco fuerte la comparación, pero Hitler, por ejemplo, se parecía bastante en algún sentido a Jonás, sin que me lo tomen a mal, por favor. En el sentido del siguiente, era un chauvinista, no sé si escuchaban esta palabra. Un chauvinista es alguien que dice, nosotros somos los mejores y los de afuera no sirven para nada. Y Jonás tenía deseos expansionistas, quería que el reino del norte se vaya expandiendo, vaya ampliando sus fronteras. Era un personaje bastante particular en este sentido. Odiaba a los extranjeros y en particular a los asirios, que era el imperio que mayor amenaza representaba para el reino de Israel en ese entonces. Este es el personaje que nos compete, del cual podemos pensar una primera enseñanza, ¿verdad? Que es que Dios puede usar incluso a un personaje así. Dios puede usar incluso a un personaje así, a pesar de sus defectos. Y en los versículos 1 al 3 del libro de Jonás, del capítulo 1, dice esto. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. Miren, a lo que quiero que le prestemos atención, particularmente son a las 3 ciudades que se mencionan en estos versículos. Nínive, Jope, Tarsis. La primera de ellas es la ciudad de Nínive, y representa la voluntad de Dios. Dios le dice a Jonás, levántate. Nos da la idea de que Jonás estaba ahí en una posición pasiva, y Dios lo llama a estar en una posición activa, a hacer algo. Dios nos llama a nosotros a que dejemos nuestra pasividad y hagamos algo, nos levantemos. Así es el llamamiento de Dios. Nos está llamando Dios a que ganemos protagonismo, a que nos involucremos activamente en su obra. Y la voluntad de Dios, les decía, está expresada, en este caso, en la ciudad de Nínive. Dios quería que Jonás vaya y predique en Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Recuerden que les acabo de decir que Jonás tenía particularmente un odio bastante manifiesto contra los asirios, que eran los enemigos que mayor amenaza representaban para Israel en ese entonces. Y Dios le está pidiendo a Jonás que vaya y anuncie que Nínive iba a ser destruida,
lo cual tal vez en un principio a Jonás le gustó. Pero Dios le dijo, y como pienso destruir a Nínive por su maldad, deciles que se arrepientan. Y si ellos se arrepienten, yo los voy a perdonar y no los voy a destruir. Y esto a Jonás le gustó en absoluto. La misericordia de Dios hacia los demás no le gustó para nada. Él creía que la misericordia de Dios era exclusiva para él, no correspondía a los otros. Era para Israel y para nadie más. Sin embargo, Dios en la Biblia constantemente habla de que las naciones serán salvas, ¿verdad? De esta idea de que la salvación de Dios es universal, es para todos. Bueno, a Jonás no le gustó esto. Entonces, la voluntad de Dios, representada en la ciudad de Nínive, él trató de alejarse lo más posible. Trató de alejarse lo más posible. Y se nos dice que fue a Jope. Jope era un puerto. Si ustedes miraran un mapa, y posiblemente sus Biblias atrás de todo tengan un mapa, yo la verdad les quería compartir uno, pero no encontré ninguno que me guste y que en las que estuvieran todas las ciudades que quiero mostrarles, y había un montón de otras ciudades que no me interesaban, iba a ser más confuso que de ayuda. Pero si ustedes miraran un mapa van a ver que hacia el este de Israel tienen la ciudad de Nínive, casi a unos entre 700 y 900 kilómetros, y lo que hizo Jonás es irse al oeste, ¿verdad? A un puerto, que era el puerto de Jope, un puerto fenicio. Los fenicios eran una cultura muy antigua, que fueron los que dominaron el mar Mediterráneo durante mucho tiempo, hasta que apareció el Imperio Romano. Y tenían barcos muy famosos, de los mejores, las famosas trirremes, unos barcos de lujo, como si hoy pensaran en un crucero de esos MSC, esos que van por el Caribe, bueno, de ese estilo. No tan cómodo, pero de ese estilo. Y entonces, lo curioso es que Jonás va a un puerto que es Jope, teniendo un puerto más cercano, que es el puerto de Tiro. Ezequiel, si no recuerdo mal, capítulo 27, describe que en el puerto de Tiro había naves de Tarsis. Es decir, barcos que se dirigían a Tarsis. Ahora, Jonás decide no ir al puerto que tenía más cercano. Es como si yo me quisiera ir, no sé, a Miami, y en vez de ir al aeropuerto de Ezeiza, me voy en auto hasta el aeropuerto de Córdoba, suponiendo que allí hubiera aviones que salen a Miami, desconozco, y me tomara allí un vuelo. No tiene lógica, no tiene sentido. Bueno, esto es lo que hizo Jonás, algo que no tenía sentido. En vez de ir al puerto más cercano, el puerto de Tiro, en donde había naves que iban hacia una ciudad llamada Tarsis, en la tercera ciudad que vamos a ver, se dirige al puerto de Jope. Ahora, el puerto de Jope en ese entonces estaba dominado por un pueblo que era el pueblo filisteo. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Piensen en la historia de David y Goliat. David, judío, israelita, Goliat filisteo. Es decir, acérrimos enemigos del pueblo de Israel. Bueno, a ese contexto fue Jonás, a rodearse de enemigos de Israel, lo cual es sumamente paradójico, porque él no quería ir a Nínive, porque eran los enemigos de Israel, pero se va a Jope por voluntad propia, que también eran enemigos de Israel. Y se rodea de un contexto totalmente equivocado, totalmente equivocado. Y en ese contexto totalmente equivocado, ajeno a sus principios, a sus creencias, o al menos a aquello que profesaba, él decide tomarse un barco hacia la última ciudad que vamos a ver, que es la ciudad de Tarsis. Tarsis no se sabe bien dónde estaba, pero se cree que en España. Y España, si ustedes miran un mapa, posiblemente de esos que les dije que están atrás de todo de su Biblia, van a ver que está muy lejos de Israel. Se le tildó la pantalla. Mauricio. Y se toma este barco hacia la ciudad de Tarsis. ¿Cómo? Te había colgado un poco tu imagen y tu audio, pero ya está, ya te tenemos de nuevo. ¿Te tenemos de nuevo? Sí, mucho tiempo. Y hace como 10 minutos, no, mentira, hace 30 segundos.
cuando hablabas del mapa. A ver, ahí Cuando dijiste del mapa de... El mapa Tarsis. No, bueno, les decía que si ustedes miraran el mapa, se sabe que estaba Tarsis, pero se cree que estaba en España. Hay algunos que dicen que en el norte de África, lo que fuera, lo que sí se sabía que estaba yendo por el mar Mediterráneo al oeste. Y si ustedes miran España, ahí me escuchan bien. Se escucha ¿Me escuchan bien, bien? ¿Me no escuchan se mal? te, capaz que se te ve mal la imagen, si querés sacar el video de última, pero sí, se escucha bien. Bueno, lo importante es que se escuche bien. España era lo más al oeste que pudiera haber. Estaba completamente el Imperio Romano, les decía antes, llamaba a España Finisterre, que es el fin de la tierra, lo más occidental que se conocía, no se conocía América, y ahí es a donde va Jonás. Esperen que... Bien. Y les decía que la diferencia de distancia y de dirección del lugar al cual la voluntad de Dios le había dicho a Jonás que vaya, del lugar al que él finalmente decidió, era lo más opuesto que podía haber. Nínive estaba a 700, 900 kilómetros al este, Tarsis estaba a 4000 kilómetros al oeste. Y lo que me gustó que escuché hace unos días de un predicador, que no es de mis preferidos, es Dante Hebel, pero que dijo algo que me gustó este tema, es, estando en Jope, Jonás pagó su propio boleto a Tarsis. Si él hubiera seguido la voluntad de Dios, el plan de Dios estaba costeado a cuenta de Dios. Sin embargo, él pagó su propio boleto. La expresión hebrea ahí utilizada es que Jonás compró todo el barco directamente para ir a Tarsis, lo cual ha originado la tradición de que Jonás era rico, de que era un millonario. Bueno, él pagó su propio boleto. Y eso nos hace pensar que cuando nosotros decidimos alejarnos de lo que Dios quiere para nuestra vida y elegimos nuestro propio camino, vamos a tener que pagar un precio. Vamos a tener que pagar un precio, no va a ser gratis, y a veces ese precio va a ser muy costoso. Y cuando elegimos alejar tanto de lo que Dios quiere para nuestra vida, en vez de irnos 10 kilómetros para un lado, vamos 4000 kilómetros para otro lado, vamos a tener que volver de ese lugar al que fuimos. Y el regreso, así como la ida, va a ser largo, no es fácil volver. Y para Jonás no fue fácil volver. Vamos a leer versículo 4 del capítulo 1 de Jonás, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y dijeron cada uno a su venir y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, y echaron suerte. Cayó sobre Ahí le saqué el video a Mauri para que no se le caiga, para ver si al menos lo podemos seguir escuchando. Pero creo que se cayó. Deben tener mala conexión porque Priscila y Damián están en la misma, me parece. Mientras hacemos un poco de tiempo, les muestro, por lo menos a mí este mapa me gustó. No lo quise poner antes porque... Hola, hola. Ahí está Mauri. Como te perdimos, ahí estaba mostrando un mapa
para que mientras tanto puedan ver. ¿Estás, Muri? ¿En qué momento me dejaron de- Versículo en qué momento me 5. dejaron de escuchar? En el versículo 5, cuando estabas leyendo versículo 5. Apagá tu cámara así. Si querés apagar tu cámara y te escuchamos, así al menos la voz no se corta. Ahí va. Mauri, Dale. Bueno, sí. no Yo digo, sospecho porque tenés cerrada la puerta que accede a tu living y quizás ahí perdés mucha señal. en realidad la señal la tengo completa, me marca acá. Lo que quizás no tengo es mucho ancho de banda. Claro. Bueno, Bueno, pero ahí te escuchamos. Bien. Les decía entonces, no vamos a volver a leer ese pasaje. Cualquier cosa ustedes pueden leer, es una página y media, pueden leer toda la historia. Pero Jonás estaba y asume en el pasaje que estaba escapando de la voluntad de Dios. Y saben que el Salmo 139 dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es decir, la soberanía de Dios está sobre todas las cosas. Cuando nos dirigimos hacia la voluntad que Él planeó para nosotros, y cuando queremos escaparnos de ella, también ahí está la soberanía de Dios. Y pareciera que el capitán del barco lo había entendido mejor que Jonás esto, ¿verdad? Si leen ahí todos los versículos se van a dar cuenta, pero el capitán del barco al instante entendió que esta tormenta que estaban atravesando era porque alguien estaba desobedeciendo a su Dios. Y yo les decía antes que cuando uno se aleja de la voluntad de Dios, el retorno hacia el puerto original a veces es un poco complicado, y esto realmente se dio así en la vida de Jonás. No solo que fue largo el retorno, porque Tarsis estaba casi a 4.000 kilómetros, sino que fue difícil, porque volvió, como ustedes saben, en el interior de un gran pez. Por lo tanto, cuando nos alejamos de la voluntad de Dios, vamos a pagar un precio, vamos a pagar una consecuencia. Pero lo bueno de esto es que hay una posibilidad de retorno y hay una posibilidad de restauración. Fíjense, el capítulo 2 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, que vomitó a Jonás en tierra. Y miren, lo que sí es lo que más me gusta. Pasó tiempo, no sabemos cuándo. Y el capítulo 3, versículo 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Así como comenzó este relato, es como culmina. El propósito de Dios para Jonás no había cambiado. Su voluntad para él era la misma. Y luego de este proceso de alejamiento y de restauración, que fue dolorosa, que fue costosa, que duró, Dios finalmente lo mandó a cumplir el propósito que originalmente había pensado para él. Por lo tanto, tendríamos que pensar en estas tres ciudades. En la ciudad de Nínive es aquella voluntad que Dios quiere para nosotros. ¿La conocemos realmente esa voluntad? Si no la conocemos, tal vez tengamos que estar más en sintonía con Dios. Y si la conocemos,
¿Estamos haciendo caso a esa voluntad o la estamos dejando de lado? La ciudad de Jope, aquel lugar en el cual estamos en peligro. ¿Por qué? Porque nos estamos rodeando del contexto equivocado que nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas, como le pasó a Jonás. Y finalmente la ciudad de Tarsis, aquel lugar al que elegimos ir por nuestra propia cuenta, aquel lugar que nos va a traer consecuencias dolorosas en nuestra vida, y aquel lugar del cual va a ser difícil volver, pero aún así tenemos la esperanza de que si nos equivocamos en el pasado, tenemos un camino de retorno y de restauración para que finalmente el propósito de Dios en nuestra vida se cumpla y nosotros podamos seguir su voluntad. Eso es lo que tenía para compartirles. Sebi. Gracias, Muri. Ahí, por lo menos no sé si es de los más lindos, pero mientras hablabas, y yo buscaba en Facebook un video, y fíjense cómo él se fue, teniendo que ir para arriba, se fue para abajo, y de ahí se fue al fin del mundo. Y yo pensaba recién, para ellos España era el fin del mundo, para nosotros, ¿qué sería hoy? Me mandan a un lugar y me voy a Groenlandia, no sé qué más lejos, me voy a China, me voy lo más lejos que pueda. Alguien se puso a escribir sobre mi imagen. De manera que tengamos nosotros presentes, siempre nos acordamos de Jonás, el pez, el gran pez, el gran pez, el gran pez, y que podamos reflexionar en, más allá del pez grandote y de la escuela, de la historia de la escuela bíblica de niños, poder reflexionar en qué es lo que a mí me sirve, y qué tanto yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, o qué tanto yo estoy siendo parecido a Jonás y estoy siendo tan tonto como él. Oramos y después les comento algo. Dios que estás en los cielos, gracias, porque nosotros podemos tener interferencia para hablar y para escucharnos entre nosotros, pero no tenemos interferencia para hablar con vos. Podemos entrar directamente en los cielos y saber que nos escuchás sin ningún tipo de problema. Dios, gracias, porque dejás en tu palabra ejemplos como el de Jonás, para que podamos contarle a nuestros hijos y puedan acordarse la historia de un pez grande y de cómo se arrepienten adentro de la barriga del pez y todo eso, pero también para que podamos reflexionar nosotros en hacer tu voluntad. Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a levantarnos para efectuar tu voluntad y no para irnos para el otro lado. Danos esa fuerza de voluntad de tenerte presente en cada una de nuestras decisiones. Te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y también, continúo la oración, te agradecemos por Zulma, que cumple años, para que lo bendigas en todo este año, para que puedas acompañarla, para que puedas acercarte a ella y ella pueda acercarse a vos y puedan disfrutar de un año de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 2 veces, oré. Antes que faltan 4 minutos para que termine. Está Kevin y está Elian, o alguno se cayó. Lo estoy viendo acá. Kevin, ¿estás? Y está Elian. Bienvenidos, chicos. Sus ex maestros, Dami y Pri, vinieron también a acompañarlos. Les damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Arriba. Sepan que no mordemos. Así que nada, lo tenemos ahí. Para que lo perdí por acá. ¿Dónde está, Jerry? Los dos.